Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Le agradezco a Dios por el privilegio que me da volver nuevamente a saludarles. Vamos a iniciar nuestro culto de esta mañana y vamos a leer la porción de la palabra de nuestro Dios que dice así. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es fiel, porque Él seguramente ha tenido misericordia de nosotros, puesto que estamos de pie. Gracias a Dios por ese privilegio que nos da de tener vida y salud. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque siendo el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, es nuestro Padre eterno. Gracias por ese privilegio que tenemos. Señor, en esta mañana queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos escuchar tu palabra y Padre Santo, que tu palabra cumpla el propósito por el cual va a ser expuesta, que a través, Señor, de los cantos, que a través de tu palabra tú nos hables. Bendito seas, Señor, háblanos pues, aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar tiempo, hermanos, para unas alabanzas. De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que
de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Uno de los temores más grandes del ser humano es el morir, es decir, perder la vida bajo cualquier circunstancia y más en el momento en el que estamos viviendo ahora. Pero hay algunos que son el lado contrario, no tanto el miedo a morir, sino el miedo a seguir viviendo por la incertidumbre que se genera todos los días y ese temor al futuro, el qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que viene y los años subsecuentes. Es decir, hay dos porciones, dos maneras de pensar o dos tipos de temores en esto. Unos tienen miedo a morir, otros tienen miedo a seguir viviendo. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? ¿Qué hay de tener que vivir
en medio de toda esa circunstancia? ¿O qué hay después de la muerte? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay algo que nos debe animar a seguir viviendo o no importar si morimos o no? Bueno, la Biblia nos da una respuesta y precisamente es acerca de un hombre que estaba encarcelado, de quien sabemos él únicamente estaba preso por causa de su fe, es decir, por predicar a Cristo. Voy a enfatizar esto. Él estaba preso porque él afirmaba y creía y tenía su fe firme en Jesucristo, y él lo confesaba como el Hijo de Dios, como el Señor que rescata a las personas del infierno o de la muerte. Y por haber creído en eso, por predicar eso, por creer que Jesucristo es el Señor, lo tenían preso. ¿Por qué? Porque en ese momento los emperadores romanos se consideraban dioses, por eso perseguían a los cristianos. No debía haber otro Dios, sino únicamente el Dios romano, es decir, en ese momento el César. De eso vamos a hablar, de este hombre que estaba preso. Y en medio de eso, él escribe una carta, y en esa carta refleja su sentir a una iglesia en particular, una iglesia que le apoyaba, que le animaba y que estaba con él en ese momento. En este pasaje que hemos estado revisando, nos hemos dado cuenta de algunas cosas que él les escribe a ellos. Y ahora en particular vamos a estar revisando el capítulo 1 de Filipenses, versículos 21 al 26. Y vamos a encontrar dos cosas aquí que nos van a dar motivos o razones para no temer, sea a la vida o sea a la muerte. Dos razones que nos van a ayudar en este caminar por la vida, y cuando llegue el momento poder enfrentar ese momento, esa transición hacia lo que muchos llamamos la muerte, pero es una oportunidad, y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Ponga mucha atención en esto, porque esto tiene mucho, mucho que ver con lo que está ocurriendo en la actualidad. Muchísimo tiene que ver. Versículo 21 al versículo 24 nos habla de lo siguiente. Una de las razones por la cual no deberíamos de tener temores, porque Cristo es el enfoque de aquel que ha puesto su confianza en Él. Cristo es el enfoque, o en otras palabras, Cristo como inspiración de vida, o como Cristo como la dinámica de mi vida, por quien yo vivo, por quien yo hago todas estas cosas, o por quien usted hace las cosas que ahora hace. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es su motor? ¿Qué es lo que le anima a seguir adelante? Versículo 21 al 23 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Aquí tenemos algo que se llama un enfoque. Cristo como mi enfoque principal. Y déjenme decirles algo, este pensamiento es una manera de pensar que ha caracterizado a millones de cristianos a lo largo del tiempo. Millones de cristianos durante todo este tiempo, muchos años, este pensamiento ha prevalecido en aquellos que tienen puesta su confianza en Jesucristo, aquellos en quienes su fe la han puesto en Él. Versículo 21, para empezar, dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano la muerte no es una derrota, muy por el contrario, la muerte es totalmente diferente, o todo lo contrario a una derrota. Es solamente una graduación para la gloria, una ganancia clara para todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. No es una derrota. Es un paso, es una graduación para la gloria. Terminó mi ciclo de vida en este mundo. Ahora viene mi graduación y es la gloria.
aquí tenemos una frase muy peculiar. Él dice, porque para mí, y este para mí no significa mi opinión o yo pienso que esto es vida, Cristo es vida, no. Vivir para mí es enfático y es como si él diría lo siguiente: mi vida está entregada a Cristo. Cristo es el objeto de la vida natural de Pablo, de quien estamos hablando. Es el objeto de la vida natural de este hombre. ¿Quién es el objeto natural de su vida? ¿Quién es el objeto natural de tu vida? Tienes que entender lo siguiente: Él es el principio y es el fin. Cristo es mi vida. No está diciendo en mi opinión, está diciendo enfáticamente, Él es mi vida. Una cosa más, cuando dice, para mí el vivir es Cristo, esta frase, el vivir es Cristo, significa literalmente, la vida es Cristo. Otra frase también, viviendo, viviré a Cristo. Estoy hablando en la forma literal, ¿cómo se traduciría esto? Y está hablando de la totalidad de una vida física y práctica de servicio. Es decir, desde el momento en que una persona le entrega su vida a Cristo, desde ese momento le pertenece a Él. Y todo lo que hace y en todo lo que sirve, le compete a Cristo. Es decir, su centro es Él. Romanos 6:16 nos da la pauta y dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Notan esto? Esta es la pauta de vida. Eso es lo que nos hace ver cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de Cristo por amor. Pero ser esclavo de Cristo por amor nos lleva a una vida recta. Cristo es quien hace que tu vida y mi vida sea significativa y que sea fructífera, que tenga significado el por qué estás vivo. Para mí el vivir es Cristo, es decir, lo que yo haga, lo que yo viva, es Cristo. De Él depende, Él es mi razón, de Él depende todo lo que yo hago. Y entonces toma significado lo que tú eres, quién eres. Y de esa manera das fruto en tu trabajo, en la escuela, en tus tareas, en todo, en la familia, en todo, en el ministerio como cristiano. Tu vida comienza a ser fructífera, comienza a dar resultados de vida, no de muerte, no de desesperanza, sino de ánimo, de ayuda, de servicio. Eso hace que tu vida sea fructífera, el tener amor a Cristo, el decidir decir, mi vida es Cristo. Lo que yo hago le pertenece a Él. Un pasaje más, de hecho, este hombre de quien estamos hablando mucho antes había dicho lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo juntamente con Él. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta? La vida le pertenece a Él, le pertenece a Cristo. Y lo que ahora hago, lo que ahora vivo, le pertenece a Él. Es de Él. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por amor lo hizo, por amor me entrego. Para este hombre, Cristo era una recompensa de la vida. Y si era una recompensa de la vida, bueno, tener esa recompensa me ayuda a tener una comunión mucho mejor, mucho más íntimo con Él. Tener una comunión mucho más íntimo con mi Señor, con aquel que dio su vida por mí. Si Cristo desapareciera de la vida de este hombre, así como tú y como yo, si Cristo desaparece por completo de tu vida, entonces no nos queda absolutamente nada, nada. ¿Qué mayor recompensa que eso? Cristo en mi vida, Cristo en tu vida, y todo lo demás gira alrededor de Él. Eso hace que la gente tenga vida. No hay otra cosa más.
porque Él dio su vida por ti y por mí. Lo segundo que tenemos aquí de este versículo es que Él dice, el morir es ganancia. En otras palabras, Pablo dice, para mí la muerte es una ganancia. La muerte era una entrada a una presencia aún más íntima con Cristo, con su Señor. Por eso Él dice eso, la muerte es una ganancia. Hay pasajes, y voy a hacer un paréntesis aquí. Hay pasajes en los que Pablo parece considerar la muerte como un sueño del que todos los seres humanos vamos a despertar en alguna resurrección general futura. Es decir, muere la persona y entra en una especie de sueño. Pero en este momento en el que él sentía sobre él el aliento de la muerte, es decir, no sabía qué iba a pasar, si lo iban a dejar libre o lo iban a sacrificar. Él sentía el aliento de la muerte, como muchos de nosotros en la actualidad. No sabemos si el día de mañana vamos a vivir o no. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Mucha gente en la actualidad está sintiendo el frío de la muerte, el aliento de la muerte sobre sí. Pablo no la veía como un quedarse dormido, sino como una entrada inmediata a la presencia de su Señor. Por eso él veía eso. Y lo dice de esa manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy a punto de morir, tengo esperanza. Voy a estar con Él. Es la entrada inmediata a la presencia del Señor, a la presencia de Dios. Si creemos en Jesucristo, y subrayo lo siguiente, si creemos en Jesucristo, para nosotros la muerte es unión y reunión con Él. Unirnos con Él, reunirnos con Él, pero no solo eso, reunión también con los seres amados que hemos perdido por un tiempo, que se adelantaron, que no están con nosotros. Por eso es una unión con Cristo y una reunión con nuestros seres queridos. Eso es ganancia. Por eso Él lo dice de esa manera. La ganancia se usaba para describir el interés sobre el dinero. Así que morir es recuperar ese capital y ese interés y tener más en Cristo que tenerlo en vida. Es decir, lo que yo tengo aquí, lo que yo invertí aquí, ya lo tengo ya como ganancia porque voy a estar junto a Él. Así es. Así que la idea que tenemos aquí de ganancia, en este caso, no es la de un bien material, el tener mucho más aquí, o que estén pensando, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como algo material. No tiene nada que ver con eso. Dicho de otra forma, sería como decir lo siguiente: para mí, Cristo significa la vida, y la muerte sería una ventaja agregada. Eso es, para mí, la muerte, una ventaja agregada. Este hombre está preparado para morir porque está preparado para vivir. En otras palabras también, el bien vivir asegura el bien morir. Si tú estás listo para vivir, si tú vives la vida como Dios quiere que la viva, es decir, si tu vida es Cristo, si tu vida gira alrededor de Cristo, si tu vivir, tu andar, tu carácter, tu forma de ser es Cristo reflejado en ti, entonces cuando llegue la muerte simplemente recoges la ganancia de eso que has estado viviendo. Es estar con Él, es estar en su presencia. Todo este versículo podría traducirse de la siguiente manera: para mí, viva o muera, Cristo es ganancia. Para mí vivir o morir, Cristo es ganancia. Y esto también nos enseña a nosotros que este hombre, Pablo, no tenía miedo a la muerte. Y en este sentido, ningún cristiano debería de tener miedo a la muerte. Y permítanme decírselo de esta manera. Pongan mucha atención, pon mucha atención en esto. Cuando una persona le teme a la muerte, no siempre significa que sea malvada, porque tiene temor a la muerte, es algo natural. Pero si esa persona se dice que es una persona que ha puesto su fe en Cristo o dice que es cristiana, entonces el tenerle temor a la muerte da a entender que su condición
espiritual, es débil y es una condición enfermiza. ¿Por qué? Porque no está consciente, no ve más allá de lo que están mirando sus ojos. Ningún cristiano debería de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que su esperanza está en Dios, su esperanza está en Cristo. Verle a Él una vez más, ver a sus seres queridos, a nuestros seres queridos que se han ido. Durante este año se han ido varios, años anteriores se han ido más, pero saber que vamos a mirarlos de nuevo es una esperanza firme. Versículo 22 dice lo siguiente: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Esas palabras nos recuerdan la confianza del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Si estás vivo, debe ser una vida fructífera, simple. Lo triste es que muchos cristianos aún no han llegado a ese lugar en donde uno se convence y tiene la certeza en que tiene ese privilegio de llevar fruto para el reino de Dios. En otras palabras, como resultado de Cristo en su vida, una vida fructífera. Como cristianos tenemos un problema muy serio. Todavía no nos ubicamos en eso. Saber que es un privilegio mientras estamos vivos. Este privilegio de vida que tenemos nos ayuda y nos da la pauta para ser fructíferos. Fructíferos en todo, en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, con la familia, en el ministerio, en donde Dios te ha puesto dentro de la iglesia. Ser fructífero, que otras personas conozcan a Cristo a través de ti. Aquí tenemos una cosa. Vemos que Pablo no se arriesga a decidir entre esas dos alternativas. De hecho, él usa una palabra, la palabra escoger. Y escoger, en su palabra original, significa dar a conocer la decisión de uno. Pero él se lo deja al Señor. Dice él, yo no sé qué escoger. Es decir, pues, pudiera decidir, pero se lo dejo a Dios mejor. Se lo dejo a Él. Y ustedes y yo no conocemos nada acerca del futuro. ¿Qué va a pasar más adelante? No conocemos. ¿Y por qué no mejor se lo dejamos en manos de Dios? Y mientras nos damos a la tarea de dar fruto, de vivir como Dios quiere que vivamos, en completa confianza, en seguridad y convencidos de que Él tiene todo en sus manos. No sabemos qué es lo que nos trae el día de mañana. Podemos confiar en Él entonces, por lo mismo. Versículo 23, dice, y siguiendo la misma línea de pensamiento, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él está indeciso entre estar con el Señor o continuar sirviendo en el ministerio para los filipenses y los demás. Es una indecisión que él tiene. Aquí nos encontramos en esto. Noten que si le hubieran dado a escoger a él, oye, ¿qué escoges? ¿Vivir o morir? Él diría, pues es que no me decido todavía. Es fuerte decirlo, pero de alguna manera él nos da a entender que él se quería morir. De hecho, la palabra deseo describe un anhelo fuerte. Esta palabra tiene mucha fuerza en sí misma. Él suspiraba y anhelaba ya no estar aquí. Noten la fuerza de esto. Tenía ese anhelo fuerte. Ahora, ese era el anhelo de él. Por eso lo dice, tengo un deseo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Quería que se acabaran esas cosas, pero vamos a verlo de esta manera. Otras personas también han deseado morir, y si tú has sido uno de ellos, déjame ver por lo menos tres cosas que son causantes de que las personas deseen también morir. Miren, algunos han deseado morir porque se sienten apesadumbrados y en mucha oscuridad que los conduce al suicidio. Quieren suicidarse, quieren acabar con su vida. Lo segundo, otros han estado tan cansados de este mundo y de la crueldad de otros que han pensado que la muerte es lo mejor. Y un tercero, algunos han querido morir al no soportar la crisis de algún tipo de sufrimiento. Son tres cosas
que muchos de repente dicen, yo ya no soporto esta vida y quieren suicidarse. Si tú has estado en una de estas tres circunstancias, déjame decirte que hay esperanza. Déjame decirte que ese no es una puerta fácil, no es una puerta sencilla. Querer huir de esta vida sin Cristo, déjame decirte que es un problema muy serio. Y si tú estás en medio de esta situación, detente y ve lo que la Biblia dice acerca de esto antes de tomar una decisión como esas. Es mejor que te detengas. El deseo de partir que tenemos de aquí de este hombre, de quien estamos hablando, es totalmente diferente a eso anterior que hemos visto. Miren, y mira, pon mucha atención. El ir al cielo significaba que él al fin terminaría con el pecado y la tentación. ¿Qué más podemos pedir? Se acaba la tentación, se acaba el pecado, ya no hay más de eso. Lo segundo, el ir al cielo significaba que este hombre vería a más hermanos y hermanas, ellos habían ido al cielo antes que él, lo mismo que nosotros esperamos, esa esperanza de volverlos a ver. Y más que todo esto que hemos visto, el ir al cielo significaba que estaría con Cristo de una manera cercana y mejor que antes. Una persona que quiere suicidarse, ¿a quién va a ver? Lo triste es que la Biblia menciona algo completamente diferente a pasar una mejor vida. Pero una persona que conoce a Cristo, que acepta a Cristo como Señor y Salvador, el día que parta de este mundo, tiene una esperanza de volverlo a ver a Él, estar con Él. Por eso esta frase, teniendo el deseo de partir, en una palabra firme o en una palabra que se utilizaba en ese entonces, se usaba para levantar un campamento, desatar las cuerdas de una tienda de campaña, es decir, ya acampamos, ya nos vamos y era levantar todo, sacar las estacas y ponerse en marcha. Para nosotros, la muerte es el último viaje. Entre los pilotos en la Segunda Guerra Mundial se dice que para cuando ellos se referían a alguien que había fallecido en medio de la batalla, que por favor no dijeran que había muerto, más bien que la frase que ellos dijeran o respondieran es: lo destinaron a otro puesto, ha cambiado de puesto, lo ascendieron a otro puesto. En medio del himno, que también unos entonaban, dice lo siguiente: si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Solamente cambié de lugar. La muerte es prepararse, encaminarse y partir en un viaje que conduce a la eternidad y un encuentro con Dios. Por eso hablamos de tener el deseo de partir. De este hombre era eso. Eso significa partir. En el versículo 24 dice lo siguiente: pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Noten lo siguiente: él entendió que otros aún necesitaban de él, que su obra no había terminado. Es decir, mi deseo es ese, pero aquí hago más falta. Se lo dejo a Dios por si me dan a decidir, pero se lo dejo mejor a Dios. Pero yo sé que aquí no he terminado todavía. Y consideró él la posibilidad de no morir. Por el momento él pensaba, pues miren, yo quisiera, pero creo que esto va a ser interrumpido. Este plan va a ser interrumpido, por lo menos en esta ocasión, si es que los romanos no me sacrifican antes. Yo creo que es más probable que me quede con ustedes, porque les dice: sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes. Número 2, la segunda razón por la cual nosotros debemos de vivir sin temor a vivir o a morir. Del versículo 25 al versículo 26 nos habla de lo siguiente: la razón es esta. Cristo es mi confianza. O en otras palabras, Él me ha dado una razón para vivir, una buena razón para vivir. Versículo 25 y 26 dice lo siguiente: y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para su provecho y gozo de la fe,
para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. ¿Se dan cuenta cómo lo menciona? ¿Cómo lo hace ver él? Yo sé que me voy a quedar y confío en eso. Pongan atención en las dos siguientes palabras. Las palabras quedar y continuar, porque él dice, confío en esto y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes. El detalle está en que quedar significa o quiere decir sencillamente permanecer con. Quedar es permanezco con alguien, o con él, o con ella, o con ustedes. Pero continuar es al lado de, que quiere decir esperar al lado de una persona dispuesto a ayudar. Es decir, no nada más me quedo aquí, sino me quedo aquí contigo, espero contigo, esperando o estando dispuesto a ayudarte. El deseo de este hombre, el deseo de él es seguir en esta vida, pero no para vivir para sí mismo. Es decir, bueno, ya se me dio una oportunidad de vida, pues voy a disfrutarla. No. Sino él está pensando, tengo una oportunidad de vida, voy a aprovecharla para servir a los demás, para ayudar a otros. Si conservaba la vida para poder verlos otra vez, ellos, esas personas que lo esperaban y que lo estaban apoyando, se sentirían orgullosos no de Pablo, sino de Jesucristo, de lo que Dios ha hecho, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho con la vida de este personaje. Así ellos podrían mirar a Pablo y ver en él un ejemplo de cómo, por medio de Cristo, una persona puede soportar lo peor sin alterarse ni atemorizarse. ¿Cómo es que Dios produce eso en una persona? Eso es lo maravilloso. Eso es lo que las personas deben de ver en nosotros. Miren, y vuelvo a subrayar lo siguiente. Una característica única de los cristianos es la alegría en medio de problemas físicos y persecución. Simple, para algunos difícil, pero eso es lo que ven las personas, la alegría en medio de problemas físicos y de persecución. Te hago una invitación. Como cristiano, confía de tal manera que los demás puedan ver en ti lo que Cristo puede hacer por una persona que le ha entregado su vida. Eso se le llama el gozo de la fe. Qué interesante. Eso es el gozo de la fe. ¿Por qué no lo haces? Es un privilegio ser parte de eso. Mira, la mayoría de la gente que está en la cárcel se encuentra muy apenada, deprimida por sus circunstancias, y no solamente ellos, sino cualquier persona que esté pasando por una situación muy fuerte, de tribulación, de angustia, de escasez económica, de problema familiar, lo que ustedes quieran, lo que está ocurriendo en nuestra actualidad, cómo estamos viviendo en esta situación. Y se quedan así deprimidos, nos podemos quedar deprimidos y apachurrados sin hacer nada. Pero este hombre, estando en la cárcel, lo ve como un campo de misiones otra vez. Es decir, aquí hay oportunidad de compartir mi fe. Puedo hacerlo. ¿En qué circunstancia estás tú ahorita? ¿Puedes verlo como un campo de misión en donde Dios te da la oportunidad de experimentar eso para poder animar y alentar a otros? ¿Por qué no lo aprovechas? Estar encarcelado, en el caso de él, no le robó la oportunidad de proclamar a Cristo entre los guardias. ¿Cuál era la razón de vivir de este hombre? Su razón de vivir era proclamar a Cristo. Mi único trabajo, decía él, es proclamar a Cristo, hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque mi vida es Cristo. Así que él está contento con poder hablar con sus guardias y los demás prisioneros acerca de Cristo. Y ese testimonio que él tenía dio fortaleza a otros cristianos de tal manera que ellos también se animaron a compartir de Cristo. La situación que estés viviendo, cualquiera que sea, la que últimamente te ha afectado. Esa es una oportunidad para que tú también animes a otros que van a pasar por ese proceso o están pasando por ese proceso. Que te puedas animar
que puedas también expresar con tu vida a ese Jesucristo vivo, a ese Jesucristo que busca también a aquellas personas que están sin esperanza. Concluyo con lo siguiente. Tenemos 2 desafíos aquí. Número 1, vive sin temor a la vida o a la muerte. Si Cristo es tu enfoque, tu inspiración, tu ejemplo a seguir, entonces aprovecha ese privilegio que tienes. Vívelo de tal manera que otros vean en ti a ese Jesucristo vivo. El temor a la muerte, pues no debería de ser un factor en tu vida. Debe ser algo que es ganancia. Número 2, comparte su palabra, comparte esta misma palabra, esta palabra que hemos estado hablando. Compártelo con todos los que lo necesiten, que tu testimonio sea visible a los demás, que se den cuenta de lo que Dios ha hecho contigo a través de esta circunstancia o de alguna otra circunstancia que hayas vivido antes. Aprovecha y vive tu fe cada día. Son 2 cosas que hay que aprovechar, 2 cosas que nos ayudan a vivir sin temor a la muerte y sin temor a vivir. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, al final de cuentas, está en Cristo. Nuestra esperanza está puesta en Él. Así que vivámosla entonces. Vamos a orar. Mi Señor, yo te doy gracias por esa esperanza de vida que nos das. Estas 2 razones que tenemos para no tener temor ni a la vida ni a la muerte. Porque tú eres nuestro enfoque, porque tú eres nuestra razón de vida. Y te agradezco por eso, mi Dios. Permite que cada uno de mis hermanos, mis hermanas y amigos y amigas, aquellos que nos están viendo, que tu nombre sea conocido en medio de ellos y que ellos puedan conocerte a ti como el único Dios verdadero, como aquel dador de vida y quien vive en nosotros y quien se mueve en nosotros para que otros también te conozcan a ti. Mi Dios, fortalece y anima a mis hermanos y a mis hermanas y a aquellos que están pasando por circunstancias, rodéalos de tu gracia y de tu amor, por amor de tu nombre. No quiero terminar esto sin antes dirigirme a ti, que probablemente estés pasando por una circunstancia similar a la que hemos estado viendo. Que en tus pensamientos esté la incertidumbre de lo que va a pasar y que ha rodeado por tu cabeza o ha pasado por tu cabeza el deseo de abandonar esta vida de cualquier manera, o tal vez el temor a morir. Hemos visto que hay una esperanza en Cristo. Hemos visto que puedes decirle tú también, mi vida le pertenece a Él, mi vida es Cristo ahora, y la muerte es ganancia, porque lo voy a volver a ver a Él, porque voy a ver a mis familiares, es decir, voy a tener un encuentro también con Él. ¿Te atreves a decirle a Él? La manera de hacerlo es que tú le aceptes a Cristo en tu corazón y le digas, Señor, ven a mi vida. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué no se lo dices? ¿Te atreves? Díselo con toda confianza, allí en donde estás. Anímate y dile a Él, Señor, estoy cansado de esto, de esta incertidumbre. Quiero poner mi confianza en ti. ¿Oras conmigo? Haz esta oración. Señor, aquí estoy. Te entrego lo que soy y te pido que tú me ayudes. Te pido perdón y te pido también que me des la seguridad de que tú eres un Dios fuerte, un Dios justo, un Dios santo. Yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho y te pido me perdones. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mis pensamientos, todo lo que soy, y decido que tú seas mi Señor y mi Salvador, que a partir de ahora comiences a gobernar mi vida y comiences a dirigirla de tal manera que yo pueda vivir sin temor a la muerte y sin temor a seguir viviendo, porque ahora tengo una razón de vida y es Cristo
mi vida. Y Dios, muchas gracias por eso. Te agradezco esto. Y mi Señor, también pido que tú fortalezcas a aquellos que están pasando por circunstancias complicadas, difíciles, o aquellos que están atravesando por pérdidas de familiares, por situaciones de problemas económicos, de trabajo, todas esas cosas que ocurren. Pon tu mano sobre ellos y permite que tu bondad les rodee, que tu gracia sea sobre ellos y que también puedan tener esa esperanza de vida, saber que tú tienes todo bajo tu control. Y Dios, cuida a los muchachos, guárdales, ayúdales en sus tareas, trabajos. Las personas que salen a trabajar, cuídalos durante el trayecto. A cada uno de ellos, Señor, guárdales. A nuestros amigos, nuestras amigas que nos estén viendo, por amor de tu nombre, te lo suplico y te doy gracias por cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y les animo a que ustedes puedan vivir esta vida disfrutando lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en nosotros y la esperanza que tenemos y que ha puesto en nuestros corazones. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra, gracias a Dios por el mensaje. Esperemos que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y vamos a orar para terminar con nuestro culto. Padre Santo, gracias por tu palabra expuesta. Señor, te rogamos que haga la obra, Señor, que tú quieres, que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables, Señor, y nos indiques, Padre, de qué manera llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Te ruego, mi Señor, que sigas guardando a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los jóvenes, de los niños, que les des entendimiento, que les des sabiduría, Señor, con sus tareas. Guárdales, Padre, por favor, de cualquier peligro, de cualquier situación, de cualquier enfermedad. Protéjales en sus hogares, Señor, y a donde quiera que ellos vayan. Por favor, Señor, cuídales. Te rogamos, Padre, que tú seas con nosotros como lo has estado, Señor, haciendo, como has estado con nosotros todo este tiempo. Bendito seas, Señor, gracias. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuídense, por favor, sigan tomando las precauciones debidas y por favor no salgan si no es necesario salir. Sigan cuidándose y tomando las precauciones y obedeciendo a nuestras autoridades. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde en todo tiempo. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización.
Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús.